C7 Democracia. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por prestarnos su compañía en esta tarde nublada y que llovió en algunas partes de la zona metropolitana de Guadalajara y un caos tremendo por toda la ciudad, pero ya estamos aquí. Comenzando con un tema relevante, de verdad que hacer un balance de cuáles han sido los resultados del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana en su último ejercicio y sobre todo cuando hay que recordar que a fin de este mes de septiembre entrega esta administración, por llamarle de alguna forma, para dar la bienvenida a nuevos consejeros, pues es importante hacer una reflexión y saber qué nos ha dejado a nosotros también como sociedad. En esta ocasión Tomás Figueroa está como invitado, por supuesto que es de casa, pero bueno, pues bienvenido ahora del otro lado de la trinchera. ¿Qué tal, Trini? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, pues sí es prudente hacer un balance de este nuevo andamiaje que se va a configurar con la reciente reforma electoral, tanto a nivel nacional como en todos los estados de la República, y que habrá de poner las bases para la organización de los próximos procesos electorales en nuestro país, y la excepción no es Jalisco. Y sobre todo saber si va a haber tiempo, porque entran nuevos con un paquete grande como es una elección como la del 2015, pues bueno, vamos a analizarlo precisamente en un momento más, también con el consejero electoral del instituto, el maestro Jorge Alberto Alatorre Flores. Bienvenido. Muchísimas gracias, encantado de estar aquí. Sí, es un reto, ¿no? Sí lo es, particularmente porque esta nueva elección implica un nuevo modelo de articulación entre la institución federal y las locales. Hay modificaciones muy importantes dentro de las leyes y hay también diferentes procedimientos, como por ejemplo habrá una casilla única, se votará seguramente por 3 consultas populares. Todo este tipo de circunstancias le ponen cierta novedad al proceso y hace falta que haya entonces la suficiente coordinación y profesionalismo por las partes. Antes de entrar de lleno, que ya estamos empezando a calentar motores, tenemos 2 ediciones de este título, la sucesión presidencial en 1910, Francisco Ignacio Madero, del Instituto Electoral, que nos hace el favor hoy de proporcionar a todo nuestro auditorio. Si marca el 3030-5307 y participa, por supuesto, con su opinión, se lo puede llevar a casa, un buen bagaje histórico, así que es suyo si nos marca y por supuesto al final sale sorteado. Son dos libros que estaremos precisamente otorgándole a todos ustedes. ¿Qué ha hecho, si lo podemos decir así, en los últimos años el Instituto Electoral y Participación Ciudadana con usted al frente, Tomás? Bueno, Trini, perdón. Qué mala soy, ¿verdad? Lanzo la pregunta y luego le digo, ¿qué le parece si respondemos después de la pausa? Perfecto. La pausa y ya regresamos. C7 Democracia. Yo creo que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco es uno de los institutos ejemplares en el país. A lo largo de más de 25 años, en su transición de Consejo de Comisión Estatal Electoral a Instituto y luego a Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, bueno, lo más importante, logró conducir los procesos de expansión democrática y de alternancia. No olvidemos que tuvimos alternancia en Jalisco, de las primeras en el país, y 18 años después una segunda alternancia. Pero además de su papel como organizador, desarrollador de procesos electorales locales, al Instituto de Jalisco lo ha distinguido una vocación permanente por la expansión de la cultura democrática a través de la difusión de los valores democráticos y de la promoción del debate y la discusión. Su obra editorial es vastísima. Su presencia cotidiana entre los ciudadanos a través de la revista Folios, su participación siempre activa en las ferias del libro de Guadalajara y en otras ferias del país, del libro. En fin, es un instituto que logró desarrollar no solamente un compromiso, sino prácticas cotidianas de comunicación y vinculación con la sociedad, que yo espero que los futuros consejeros electorales, consejeras y consejeras habrán de mantener, y por eso mi reconocimiento al maestro Tomás Figueroa, a todos los consejeros y consejeras y al equipo de dirección y de apoyo administrativo de todo tipo de este Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. C7 Democracia. C7 Democracia. En abril de 2014,
Poco después de la aprobación de la reforma política electoral, la Cámara de Diputados realizó una encuesta para explorar las expectativas de la población acerca del recién creado INE. El primer dato de la encuesta indica que 6 de cada 10 entrevistados están enterados de la creación del nuevo instituto. C7 Democracia. Nos quedamos con esta pregunta de forma amplia, general. ¿Cuáles han sido los logros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana? Bueno, mira, en su administración. Pues. Todos tienen que ver mucho con la voluntad política que tuvieron los legisladores en incorporar distintos mecanismos en la propia legislación que nos permitieron darle curso a un nuevo andamiaje electoral combinado con la participación ciudadana. Creo que esos son de las cosas que en el Instituto Electoral desarrollamos eficientemente. Hoy día tenemos certificados con calidad internacional ISO 9001, 5 de nuestros procesos más importantes que tienen que ver con la fiscalización, el acceso a la información de lo que genera el Instituto Electoral, los procedimientos sancionadores, es decir, todas las quejas que interponen tanto ciudadanos como partidos o sus candidatos están certificadas con calidad internacional. También tenemos la planeación, operación y seguimiento de las elecciones, es decir, otro proceso más que está reconocido. También, y por último, tenemos el de fiscalización a los partidos políticos. Es decir, esto nos pusimos como meta al inicio de la gestión y eso es parte de lo que nos enorgullece como institución. Otro de los temas importantes era necesaria la vinculación del instituto con la sociedad. Creamos distintos talleres ciudadanos por la calidad democrática que estuvimos, más de 80 talleres en todo el estado de Jalisco, con capacitación a más de 1,500 líderes de organizaciones civiles, de cámaras empresariales que tienen representación en estos municipios y que partíamos de la base de que tenemos que convencerlos de, primero hay que conocer cómo se dividen los poderes, los mecanismos de acceso de información que tienen los ciudadanos para poder estar pendientes de lo que sus autoridades municipales o sus diputados están desarrollando, la conformación de contralorías sociales para darle seguimiento, es decir, nos creímos mucho que había que pasar o que debemos de pasar de una democracia meramente electoral, es decir, de acudir el día de la jornada, a meternos a una democracia participativa, es decir, involucrar a los ciudadanos en la toma de decisiones. Y en ese sentido hubo un extraordinario trabajo de las personas que laboran en el Instituto Electoral y sobre todo el respaldo de los consejeros en todo momento con estos temas, ¿no? ¿Cómo fue precisamente el que se pudieran vincular bien con una dirección como fue la de Tomás Figueroa y que todos estuvieran a la par funcionando en un IEPC? Bueno, el trabajo dentro del instituto se divide en comisiones. Estas son donde se desahogan las principales atribuciones que tenemos en la Constitución y en la ley electoral. De esta forma, diferentes consejeros presidimos o integramos diferentes comisiones y hay efectivamente un buen ánimo para poder llevar adelante el trabajo de la institución. Los ejercicios de planeación conjuntos que tuvimos, las agendas y los horizontes temporales, a pesar de que fue un tiempo un poco inestable porque no quedaba claro si permanecían las instituciones, desaparecían, se nombraban nuevos, se quedaban los actuales, con toda la incertidumbre. A pesar de esto, durante este año pudimos desahogar ciertos pendientes y poder mantener todavía el estándar de calidad que hasta el momento el instituto ha tenido. Ahora con el cambio, ¿qué esperarían, maestros, si vamos a empezar de un IEPC? ¿Se cambia completamente las personas que van a estar dentro? ¿Usted aspiró nuevamente a seguir? Sí, así es. Yo estuve dentro del proceso. Fueron diferentes etapas. Algunos compañeros lograron llegar hasta las finales y entre ellos está la próxima designación. El instituto permanece, eso es lo bueno de las instituciones. Las personas son secundarias, las instituciones permanecen. Hay agendas de trabajo interesantes que ya se encuentran
dentro de la planeación del mismo, pero también seguramente podrá haber ideas novedosas por parte de quienes vengan, ya dependerá de ellos. Y pues el reto, ahora sí, de tener que articularse más cerca que nunca con la institución federal. ¿Sí son en verdad secundarias las personas? Pues las personas, yo aspiro que las instituciones estén por encima de las personas le ponen un sello característico a cualquier institución, eso pues no hay duda. Yo tengo mucha confianza en que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral habrá de designar a las consejeras y los consejeros que tengan más idoneidad para la conducción del próximo periodo, que se establecerá de 7 años para el presidente. 3 consejeros serán nombrados por 6 años y 3 más por 3 años para hacer ya posteriormente renovaciones escalonadas, y que se conserve aspectos como la decidida idea que tuvimos de incorporar la tecnología a la organización de los procesos electorales. Hoy día tenemos una urna electrónica que no solamente funcionó en el pasado proceso electoral, sino que fuimos requeridos por autoridades de la provincia de Lecce en Italia para que las urnas jaliscienses estuvieran apoyando a estos 2 municipios en un referéndum donde le preguntaron a los ciudadanos italianos si querían que se fusionaran estos 2 ayuntamientos. La respuesta fue que no se juntaran, pero lo más destacable es que la tecnología que desarrollamos aquí en el Instituto Electoral pues fue utilizada para eso. Y esas son de las cosas que se deben de buscar y provocar, no solamente su permanencia, sino su exposición, es decir, que se aumente el número de aparatos para poder resolver un problema que cualquier autoridad electoral en este país tiene, que es que el día de la jornada electoral se tengan la seguridad de que los votos no se van a anular por cualquier situación que pudiera darse en el llenado de las actas o en cualquier error que pudieran tener humanos los propios funcionarios de mesa directiva. La elección donde se instalaron en estos 2 distritos no tuvimos ninguna casilla que se haya anulado producto de alguna impugnación que hubiese tenido alguna, cuando en el método tradicional tuvimos más de 3.200 impugnaciones y de ellas 123 se tuvieron que anular. Maestro Latorre, si no se sigue con esa tecnología, ¿qué pasa? ¿Por qué no seguir con los papelitos? Bueno, el fundamento de la forma como hemos votado tradicionalmente tiene que estar basado en tiempos efectivamente previos a la tecnología que permitían otras alternativas. Y la razón por la cual permanece es porque la desconfianza continúa. Nuestra democracia, por desgracia, está basada en la desconfianza. Esto lleva a que el nuevo ordenamiento electoral tenga 100 artículos más otras 2 leyes. Es bastante complejo y está basado esencialmente en eso, en que la gente principalmente desconfía. Esperemos quizás con el tiempo y los años, las nuevas generaciones para las cuales las historias de fraude pueden ser más bien anécdotas de sus padres, empiezan a confiar cada vez más en métodos alternativos, sobre todo esas generaciones que ya son nativos digitales y que entonces, bueno, en realidad no tendrá tanto sentido. De momento todavía estamos en ese método. ¿Cuánto cuesta una elección en Jalisco? El dato preciso no lo tengo, sin embargo, la impresión de las boletas, o sea, hay unos costos importantes que se van llevando a cabo cada vez que estas ocurren, independientemente de la estructura ya de las instituciones. Y esto bien puede ahorrarse, pero además el gasto en sí se encuentra asociado muy cercanamente a lo que es lo más importante, la publicidad gubernamental. En tanto se tenga que gastar tanto en spots de televisión, spots radiofónicos, espectaculares, revistas, etcétera, el costo esencial de las elecciones seguirá permaneciendo elevado. ¿Y la tecnología lo puede abaratar? Hay nuevas plataformas, particularmente para estos electores que ahorita son niños, eventualmente ellos habrán crecido toda la vida con sus iPads y podrán a través de anuncios en internet llegar a esos
públicos, más específicos, y es un costo significativamente menor, por lo menos por el momento. Sin duda el tema del costo de la organización radica básicamente en el tema de la desconfianza. El pasado proceso electoral fueron más de 850 millones de pesos los que se invirtieron para la organización de las elecciones, incluida por supuesto el financiamiento a los partidos políticos, la tecnología sin duda, sin embargo, frente a ello, somos en Jalisco el instituto más económico en cuanto a organización de elecciones se refiere respecto de el número de electores que hay en cada entidad. Solamente está por debajo nosotros Coahuila, según un estudio que hizo Iglesias Escudero, que tiene allí el costo de las elecciones en todas las entidades federativas, y Jalisco pues es el pionero en cuanto a inversión de su personal y de que hemos eficientado el gasto que se lleva no solamente en la organización de las elecciones, sino incluso en la cuestión salarial de sus trabajadores, ¿no? Vamos a la pausa. Le recordamos que tenemos este texto, la sucesión presidencial en 1910, Francisco y Madero. Si nos marca el 3030-5307. Regresamos, seguimos hablando con este reencuentro de los últimos logros del Instituto Electoral y Participación Ciudadana en Jalisco. C7 Democracia. Bueno, sin duda son muchos los logros, creo que sería muy difícil enumerarlos, ¿no? Porque en lo general creo que es un balance muy positivo, es una institución que se ha venido consolidando y sus integrantes siempre han estado en la vanguardia de los temas y siempre en la vanguardia también de a dónde ir. Tenemos, por ejemplo, el tema de la urna electrónica, que fue sin duda un trabajo muy importante y un trabajo que sí destacó el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana por encima o por más allá de otros institutos en otras entidades federativas. Creo sin duda que este balance ha sido muy positivo, siempre muy cercanos a la ciudadanía. Creo que también otro de los grandes aciertos fue su estrategia para tener este vínculo con la ciudadanía jalisciense a través de diversas actividades como organización de foros, su siempre participación también en medios electrónicos, en estos vínculos con la sociedad. Creo que eso también lo ha llevado a dar buenas cuentas y vaya a entregar este periodo, a cerrar este círculo con una inmejorable y desarrollo, ¿no? y desempeño. C7 Democracia. C7 Democracia. Al indagarse acerca de qué proporción de la población está de acuerdo en que el INE haya sustituido al IFE, las opiniones son divididas. 27% está de acuerdo con el cambio, 32% en desacuerdo y 32% se muestra neutral. C7 Democracia. Se une a nuestra charla el licenciado Enrique Tosano Orendain, editorialista del Informador y presidente de Iniciativa en Ciencias Sociales AC. Bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues hemos hecho un balance aquí muy a favor del IEPC, ¿no? Siendo honestos. Pero es muy bueno ver, claro, pues está un consejero y el presidente consejero. Pues si lo vemos desde afuera, lo que ha hecho el IEPC, hablando de esta etapa de modernidad total, ¿no? ¿Qué podría decir? Mira, yo creo que como todo balance hay claroscuros, hay cosas positivas y negativas, empezando por las buenas noticias, porque así siempre las anunciamos. Creo que ha sido un instituto en términos generales austero y alcancé a escuchar algo de lo que se debatía antes de entrar. Y es cierto, en términos de comparación, el precio por voto, estamos muy por debajo de la media nacional. Sigue siendo un instituto con una estructura en general profesionalizada, es decir, con gente que ha estado en el instituto durante muchos años, que es algo que hemos pedido la gente que estamos vinculados al tema electoral, que se profesionalizan las estructuras. Segundo, creo que el uso de la tecnología ha sido importante, nos ha puesto en el mapa nacional y en el debate sobre cómo modernizar nuestros procesos electorales, no solo para que sean más baratos, sino también para que sean más ciertos, ¿no? Para que tengan más certidumbre en ese sentido. 3, creo que no ha habido elecciones con muchos litigios, ha habido algunos municipios por ahí, ha habido algunos temas polémicos también, pero en términos generales las elecciones han sido consensuadas por los actores políticos y eso creo que siempre es un buen mensaje. Pasando
a los temas que creo que no son tan positivos. Uno, por ejemplo, es que creo que hasta ahorita con el tema de la marihuana se ha utilizado poco el instrumento de la participación ciudadana. Tal vez porque no hay un marco normativo adecuado, tal vez porque no haya dinero asignado, por muchísimas razones. Pero, digamos, el apellido del Instituto Electoral, que es participación ciudadana, ese ha estado, digamos, medio desbalanceado. Y también creo que como reto, y esto sí va directamente a las funciones estructurales del instituto, es, digamos, incentivar la participación. Y si vemos en términos generales la participación, hemos tenido un descenso pues, prácticamente paulatino del voto, sobre todo en elecciones intermedias, a la que vamos en 2015, y creo que eso es un reto, no solo de este instituto, sino de los distintos institutos, que es promover la participación ciudadana, las elecciones y promover formas en que el ciudadano se sienta mejor representado. Entonces creo que por un lado hay buenas señales, buenos avances en términos financieros, de certidumbre económica, pero por otro lado en la participación ciudadana en sí, creo que todavía hace falta mucho por recorrer. Porque maestro lo mencionó hace un momento, ¿no? Hace falta credibilidad. ¿Les hizo falta el Instituto Electoral, como mencionan, para poderse acercar aún más a la ciudadanía? Bueno, el instituto tiene que estar involucrado con todo lo que viene en el contexto nacional. Jalisco es ligeramente diferente al resto de los estados, sin embargo está dentro del mismo contexto. A pesar de esto, los índices de participación, si bien es cierto que han bajado, son superiores a la media nacional por bastante. Pero hablando de esta dinámica, hay un desencanto con la democracia muy claro. De acuerdo con datos de la última encuesta del Latinobarómetro, solamente Honduras está abajo de México con lo que respecta al desencanto por la democracia. Quizás la democracia, como no la conocíamos, esperábamos demasiado, nos la habían contado muy guapa, ¿no? Y a la hora que llegaron nos la presentaron, pues dijimos, bueno, pues no... Tiene sus ronchas y sí, sus... así no es tan bonita como me la contaron, sí. Pero pues bueno, vamos caminando a ver qué pasa. Entonces, en tanto nos acostumbramos y comprendemos lo que implica la democracia, que no es solamente la elección de los representantes, sino un claro seguimiento a su labor. En tanto los ciudadanos comprenden que ellos son parte fundamental de esta democracia y de su funcionamiento, será la medida en la cual la participación no solamente se fortalezca en procesos electorales, sino que además los trascienda. Es, por ejemplo, el esfuerzo que nos siguen a lo mejor debiendo como ciudadanos, es la gran cantidad de capacitación que se le dio a los diferentes segmentos en materia electoral, por ejemplo, a las mujeres. Creo que son temas que tienen que verse de distintas aristas, es cierto. Cuando hay procesos electorales es cuando se atiende en términos presupuestales a la institución para organizar el proceso electoral. Fuera de los procesos electorales, el financiamiento o el presupuesto del instituto disminuye, y ahí radicó que tuviéramos que hacernos de distintos actores, de distintas instituciones, para coadyuvar o para que fueran coadyuvantes en el tema de incentivar la participación de los ciudadanos. Lo hicimos a través de muchos medios, una red de participación ciudadana que involucramos a todas las asociaciones que nos dijeran cuáles eran sus objetivos para que estuvieran en red y pudieran sumar esfuerzos. Es decir, son ejercicios que, y aprovechando las plataformas tecnológicas, lo hemos estado haciendo. Hay mucha tarea por realizar. Creo que nos hace falta incorporarlos, incluso desde la Secretaría de Educación, el tema de cómo educar a nuestros niños y jóvenes para poder hacer lo que mencionaba Jorge, incentivarlos a participar, decirles que su participación es importante, no solamente acudiendo el día de la jornada electoral, sino de manera permanente. Y hay muchas herramientas que nosotros utilizamos y que por supuesto se tiene que ver, y tiene que ver también con que los mecanismos actuales que tiene la ley o el código electoral son bastante complejos. Sí. Pareciera que lo que se quiere es que no haya participación ciudadana, porque la legislación pone una serie de requisitos complejos, complicados, para que los ciudadanos los puedan cumplir. Creo que debemos de pasar y desde pensar y repensar esa reforma. Se puede lograr hacer, incluso en próximas fechas, que se pongan menos porcentajes para poder presentar una iniciativa, una consulta ciudadana que tenga carácter vinculante. Hace el día de hoy entregamos resultados de una consulta que se realizó en todo el estado. Pudimos haber instalado más centros de votación, pero sin embargo el tema
presupuestal dio para eso. Pero lo que nosotros hicimos todo el esfuerzo es con el personal de la institución, con los dispositivos electrónicos, haciéndolo en distintos días. Pudimos estar o tener presencia en los 125 municipios, y que ese era el objetivo. Insisto, una participación desde mi punto de vista importante. Participaron más de 13,000 ciudadanos, casi 14,000 ciudadanos en este ejercicio de 5 días, donde no hubo una campaña de difusión, donde no hubo... Es decir, sobre la despenalización de la marihuana, ¿no? Podríamos haber hecho muchas mayores cosas. Que es la primera que se hace a nivel nacional. La primera es inédita en el Estado y a nivel nacional con ese tipo. Pese a que la legislación no lo contempla, nosotros de manera decidida pudimos hacer lo posible, ¿no? Hay otro punto al que quisiera pasar. Yo estoy aquí sentada en esta sala y son la mayoría hombres. ¿Qué pasa con la equidad de género? ¿Dónde están las mujeres en el Instituto Electoral de Participación Ciudadana, maestro? Bueno, precisamente de acuerdo con la conformación como nos encontramos actualmente, el IEPC tiene incluso más participación de mujeres que la actual configuración del INE. Sin embargo, a partir de lo que viene siendo la siguiente reforma, el siguiente instituto, habrá por lo menos 3 integrantes de un género. ¿De cada 10? No, serán 7 y por lo menos 3 serán mujeres. Puede que 3 sean hombres, pueden ser cualquier tipo de combinación en un sentido o el otro, lo cual ya se encuentra establecido de acuerdo con la ley. Esa sería esa cuestión. Y también, bueno, dentro de nuestra estructura, pues yo creo que la presencia femenina es bastante importante. No tengo el dato específico, pero creo que llega a más del 40%. Entonces, sí hay efectivamente presencia de mujeres. Tenemos 2 compañeras consejeras, Patricia Vergara y Virginia, que son bastante participativas, particularmente en cuestiones de género. Y en otras más, por supuesto, porque no nada más depende de eso. Implementamos, Trini, de manera así, un programa que ya forma parte de las actividades cotidianas de la institución, un programa que se llama Equidad de Género, donde hicimos talleres en 116 municipios, donde incentivamos la participación de las mujeres. Era un taller dedicado para 80 mujeres líderes en estas comunidades. Implementamos un programa que se llama Incubadora de Liderazgos Femeninos, porque nosotros nos adelantamos a lo que ya hoy la legislación establece. Es decir, hoy los partidos políticos tienen la obligación de presentar el 50% de mujeres como candidatas. Y incluso más allá, hay resoluciones ya que no las vas a tener que presentar en lugares donde el partido haya perdido. Es decir, no vas a poner a las mujeres en lugares donde sabes o que tienes un antecedente inmediato de que no puede ser la elección, de que perdió el partido político. Entonces, se blindó muy bien ese tema, y aunque nosotros fuimos promotores de este tema de la igualdad de género, sabíamos que se tenía que hacer capacitaciones no solamente para mujeres, sino también para los hombres. En el tema de equidad, a los que hay que capacitar es hasta los hombres, de que tengamos y permitamos que si en casa tenemos a nuestras hijas, nuestra esposa, que desea participar en asuntos públicos, pues ese es un asunto que muchas veces la resistencia viene de parte del esposo, del hermano, de la familia, ¿no? Vamos precisamente a una pausa, y eso se dice por dentro del IEPC. Vamos a ver al regresar qué hay por fuera. Regresamos, 3030-5307, participe con nosotros. C7 Democracia. Yo creo que no, es innegable que el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana ha cumplido con su encomienda social. Yo creo que, pues desde el punto de vista de lo que le toca en términos de la organización, de todo lo que acompaña a las jornadas, de todo lo que acompaña a los procesos, la vigilancia de los partidos, el propiciar la participación, el propiciar la capacitación adecuada,
y el propiciar la formación de la cultura cívica en Jalisco y la participación a través de otros mecanismos que van más allá del cumplimiento de las elecciones, el instituto ha cumplido. Yo lo mencioné en mi participación, que podemos estar satisfechos en ese aspecto, ¿no? En realidad no ha habido, como en otros estados, circunstancias postelectorales críticas, ni se ha colapsado los procesos, de manera que pues yo considero que el balance es positivo. Ciertamente no estamos ajenos a lo mejor la influencia desmedida de los partidos o a lo mejor la influencia a veces no suficiente acotada de los poderes públicos, y tampoco podríamos decir que no se presentan situaciones que impliquen que es necesario perfeccionar la democracia, ¿no? Como los excesos en los gastos de campaña, por ejemplo, o asimetrías que se puedan presentar entre los candidatos o en la forma de acceder a la propaganda, a la publicidad, pero más allá de eso, yo creo que el instituto siempre cumplió, vigiló, sancionó cuando era necesario. Y bueno, pues evitamos, tuvimos elecciones muy competidas como la del el 2012, ¿no? Para la gubernatura, por ejemplo, muy cerrada, ¿no? Y tú sabes que cuando hay elecciones en donde hay menos de 5 puntos de diferencia, es muy probable que se te colapse un proceso. Y bueno, pues salió bien librado el Estado, ¿no? Yo honestamente creo que podemos aseverar que el Instituto... C7 Democracia. C7 Democracia. Al preguntar por las expectativas que la gente tiene del INE para lograr procesos electorales más confiables, también las opiniones son divididas. 24% opinó que sí ayudará, 31% que no ayudará y 32% que seguirá igual. C7 Democracia. Es el último 2 bloques y el último bloque que tenemos para hablar del tema del IEPC, y estas 2 preguntas las lanzo precisamente porque dice: estoy en acuerdo de la participación de las mujeres en México, tienen derechos y libre expresión. ¿Castigarán los partidos políticos, pregunta, que no tengan el 50% de candidatos o candidatas femeninas? ¿Qué pasa con eso? ¿En verdad va a funcionar o es solamente papelito? Pues es el debate. Yo creo que, la política pública de equidad de género y 50% y 50% en representación, pues creo que sería complicado que alguien estuviera en contra, ¿no? Yo creo que es uno de esos temas que generan consensos de entrada. El debate es si eso va a generar verdaderamente una representación, y un ascenso de las mujeres dentro de los partidos políticos y dentro de la representación electoral. Ahí es donde queda el debate y tiene que ver con la forma en que se ejecute. Por ejemplo, si nos vamos a los modelos de acción afirmativa que se han hecho en muchos lugares, por ejemplo, en Estados Unidos con las diversidades raciales, o en Europa, por ejemplo, también con las mujeres, han logrado algunos objetivos, pero también, por ejemplo, y creo que este tema es clave, transformaron la vida interna y estructural de los partidos, a través de primarias abiertas, a través de listas desbloqueadas, a través de listas en las cuales el ciudadano puede mover los plurinominales, los de representación proporcional. Es decir, el simple hecho de poner 50 y 50 no genera un impacto estructural. Necesitas acompañarlo con otras políticas públicas que tengan que ver sobre todo con la vida interna de los partidos. La vida interna de los partidos es sumamente machista, más que prácticamente otro círculo público. Ahí sí el verticalismo, el paternalismo, todos esos fenómenos se recrean y se reproducen de forma estructural. Pero maestro, ¿no podrá, un Instituto Nacional Electoral, un IEPC, marcar las pautas y hacer cambios en los partidos políticos? Bueno, incluso las pautas se encuentran marcadas dentro de esa nueva reforma, en donde efectivamente no es solamente cuestión de voluntad, sino que tienen que las listas plurinominales, así como los otros tipos de candidaturas, tienen que estar claramente intercaladas de los 2 géneros. Paulatinamente esto llevará a que una mayor cantidad de mujeres con cargos de elección popular tengan un mayor peso específico dentro de los diferentes partidos, y a su vez esto lleve a un cambio de las estructuras. No es tan sencillo como suena. Tenemos un antecedente de varias décadas de marginación. Sin embargo, yo creo que es un paso que tendrá que tener un impacto positivo. Hoy, en términos reales, los partidos tienen que, en Jalisco, registrar a 10 mujeres
en los 20 distritos electorales que hay. 10 tendrán que ser mujeres y 10 hombres. Los partidos tendrán la libertad de ponerlas. Y en las listas. Y en las listas plurinominales tendrán que poner, si pusieron un hombre, sigue una mujer. Si pusieron una mujer, tendrá que seguir un hombre. Y así, y por de ejemplo, manera Tomás, en la y en los estructura interna de los ayuntamientos. partidos, los consejos, las secretarías, la nómina interna, ¿ahí también aplica? No, en ese caso es los electoral, partidos ¿no? van a tener que hacer, por ley y de manera forzosa, para poner así el término, que adecuarse, porque tendrán que generar cuadros para que tengan candidatos y candidatas competitivos. Es decir, si no reforman sus estatutos internos, su vida interna de cómo organizarse, de cómo seleccionar o designar a sus candidatas o candidatos, se quedarán con altas posibilidades de no participar con una candidata que tenga posibilidades de triunfo y que en consecuencia se vea representada esa decisión en los lugares de acceso al poder, es decir, en el Congreso o en las alcaldías. Y me voy más allá, todavía no está definido, porque en muchas legislaciones no se quedó que hubiera 50% de candidatas que encabecen las planillas en los municipios. Viene todavía algo más sobre el tema de igualdad. En un futuro no muy lejano obligarán las circunstancias a los partidos a que no solamente en candidaturas a diputados o intercalados en los plurinominales, sino que sean 50% de candidatas a presidentas municipales. Ese es un tema que está a la vuelta de la esquina. Conste, debe ser un tema temporal. Es decir, estas medidas de acción afirmativa, de equidad, son temporales para lograr un piso mínimo de igualdad entre hombres y mujeres. Pero en el corto plazo, bueno, no, más bien en el largo plazo, se deberían de empezar a quitar estos candados para que en realidad el voto esté por encima del género, la raza, la lengua, de lo que sea el candidato. Y también bajarle un poquito las expectativas a lo que podemos lograr. Ni los países más desarrollados, que tienen los sistemas de igualdad más desarrollados del mundo, podemos pensar en los escandinavos, en Francia, en Alemania, tienen equidad y paridad de género en sus cámaras. Sigue habiendo un predominio masculino, sigue habiéndolo. Entonces vamos a tener un impacto en que va a haber un aumento de la representación de las mujeres, pero lograr el 50-50 va a ser muy complicado en 10-15 años. Lo que sí, sin duda, sean hombres o mujeres quienes estén ahí en la jugada, la profesionalización de estos órganos electorales es muy importante. ¿Hacia dónde va con este nuevo INE que pareciera pone las reglas del juego y ya no es tan independiente un Instituto Electoral de Participación Ciudadana? Bueno, dentro del servicio, dentro de lo que antes era el IFE y hoy el INE, tienen un servicio profesional electoral. Y en las últimas reformas se estableció que el servicio profesional electoral permearía desde el INE hacia los estados. Esto es, va a haber un sistema diferenciado de funcionarios federales y funcionarios locales, los cuales tendrán reglas para lo que es el ingreso, la promoción y la permanencia al interior de las instituciones. Las normas y los reglamentos y todas las minucias que tendrán que ver con la implementación de ese servicio aún no están preparadas, puesto que nos pasamos prácticamente 10 meses en los estiras y aflojas de esta reforma y para cuando terminamos ya tenemos encima las elecciones, el proceso empieza el 7 de octubre, entonces será una circunstancia que tendrá que comenzarse a trabajar, seguramente en el INE ya lo están trabajando, y que deberá permear después del proceso electoral. Pero sí implica entonces ahora reglas más claras en las cuales quién es promovido para qué área, qué niveles se consideran del servicio profesional electoral, porque el servicio profesional no es el personal de mero abajo ni el personal de mero arriba, sino un sector intermedio importante que se encarga de la operatividad. Ahora, el manejo de los recursos, ¿toda esta reforma nos garantiza que se haga con el dinero lo que se tiene que hacer en busca de la democracia? Pues no creo que nos lo garantice. De entrada, una de las promesas de la reforma fue disminuir costos, y bueno, eso claramente no se va a lograr. Incluso en un evento que realizó el Instituto Electoral el día de ayer, lunes, pues nos daba la cifra Jorge Alcocer de que solo los institutos electorales locales iban a tener un aumento de 1.300 millones de pesos para la elección de 2015. Entonces, bueno, de entrada, y el INE también ya pidió más presupuesto, entonces eso no se va a cumplir.
Lo que sí creo casi que lo tenemos como una certidumbre para después de la elección es que seguramente habrá una nueva reforma electoral, donde seguramente se le regresarán algunas atribuciones a los órganos electorales locales. Más leyes secundarias, pues. Bueno, no sé si llegan a ser constitucionales o no, va a ser todo un debate, pero lo que sí me queda claro es que este modelo está prácticamente dispuesto a fracasar. Es más costoso, es más centralizado, es menos subsidiario, pues prácticamente tiene todos los negativos que le podemos encontrar. Ya sé por qué Tomás Figueroa dijo, yo ya no le entro al IFC. Se va el 30. El 30 de septiembre. ¿Y qué sigue? Pues ya entregar, hacer el acta de entrega-recepción a las nuevas autoridades que designe el Instituto Nacional Electoral y pues en principio ordenar un poco cuál seguirá el siguiente paso, pero sin duda estaré participando y comprometido con lo que dije al principio de la administración, con participar de manera activa como ciudadano desde cualquier trinchera, ya sea el ámbito privado, el ámbito público. Me interesa participar en mi comunidad, en mi sociedad, para tratar de poner algún aporte para la consolidación. O sea, igual lo vamos a ver como candidato, dirigiendo una campaña, no nos dice, pero de qué va a estar en la política. De que vamos a andar participando de manera más activa en los asuntos públicos, eso no tengo duda. 2, por favor. 1. Una para Luis Francisco Cobo Torres, de la colonia La Ganadera, gana el libro, y Eduardo Silvestre Ledesma Pérez, de Jardines Universidad, también participó por el libro. Bueno, pues no nos queda más que despedir, decirle que esta es su casa, que si nos vamos a volver a echar una plática aquí, pues usted dirá. Con muchísimo gusto, yo que estaré participando las veces que me invites, Trini, insisto, de este tema del Instituto Electoral y seguramente después del martes de cualquier otro de los temas. Me parece perfecto, muchísimas gracias. Quiero hablar del Atlas. También del Atlas hablamos y hoy con más gusto lo podría. Contento, Tomás, te veo contento. Y hoy con más gusto lo podría hacer y podríamos hablar de las Chivas. Mejor no. También. ¿Para qué? No, ¿para qué? Enrique Tucson, muchísimas gracias. Gracias. Por supuesto, maestro, muchísimas gracias. Encantado. Y también termina un periodo en el IFC. Así es esto. Ya lo veremos entonces por ahí. Yo espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias. Igualmente a su casa. Gracias. A usted, gracias por habernos atendido y en 8 días nos vemos en una emisión más de C7 Democracia. Gracias. C7 Democracia. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados, C7 Jalisco 2014.